Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes y todos y todas. Vamos a empezar con la primera actividad del día en esta carpa a quemarropa de la Semana Negra. Y la primera actividad consiste en la presentación de
de la novela Los cazadores del rey de Rodolfo Santullo. Los que seáis más asiduos de la Semana Negra ya conoceréis a Rodolfo porque ya nos ha acompañado en alguna edición anterior. Si no recuerdo mal, ya presentamos aquí Cementerio Norte, su primera novela. También la segunda, cuyo nombre no recuerdo, así que no intentaré decirlo. Y en esta ocasión presentamos, creo que también puedo que me esté equivocando, que es la primera novela de él que se publica en España. Aunque ahora ya no estoy seguro de si Matufia tuvo edición española o no. Ahora tuvo. Pues entonces es la segunda novela de Rodolfo que presentamos publicada en España. Y esta es un poco distinta porque, bueno, Rodolfo es escritor, periodista, guionista de cómic, guionista de audiovisuales. El otro día proyectamos en la Carpa Central una película con guión de él. Digamos que esta es su primera novela, a diferencia del campo del cómic, en el que como guionista es un autor que toca muchos géneros, que ha escrito un montón de guiones de ciencia ficción, de humor, históricos, de todo tipo. Sin embargo, como escritor, hasta ahora lo que conocíamos de él estaba centrado en el género negro. Sin embargo, esta novela no es de género negro, es una novela de tipo fantástico o histórico fantástico, o no se sabe qué, que ahora nos lo explicará él, pero claramente no es género negro. Quiero decir que es la primera vez que se sale en lo que nosotros conocemos como escritor del género negro. Entonces la primera pregunta es muy simple, ¿qué es esto y por qué has abandonado el género negro? No, lo he abandonado momentáneamente. Como bien dice Norman, en el campo de la historieta o de la novela gráfica me es más común moverme por distintos géneros, la aventura, la ciencia ficción, y siempre en narrativa había hecho policial. Y llevaba mucho tiempo con la idea de probar y ver cómo me iba transitando en este caso. Yo lo definiría como una novela de aventuras histórica y horror. Como si es una ensalada, esos serían todos sus ingredientes. Y una de las razones por las que descubrí que transito más la novela gráfica de este estilo es que la investigación la suele hacer el dibujante. Entonces es mucho más fácil ponerle pasa en Buenos Aires en 1787 y el pobre dibujante es quien tiene que averiguar cómo se ve Buenos Aires en 1787, que cuando uno tiene que escribirlo y empieza a descubrir cosas como recorren las calles empedradas y te parás y decís, ¿estaban empedradas? O echó mano de su carabina, ¿habían carabinas? Así que, no sé, ya por eso, ya volví a la novela negra contemporánea, digamos, porque la novela histórica tiene sus bemoles y me llevó mucho más tiempo del que yo esperaba. La primera parte, la parte casi incluso que previa a la escritura, que era ir confirmando que lo que yo quería contar era verosímil en esas coordenadas. Si así eran los elementos, si así era la ambientación. Así que creo que el abandono es momentáneo. Bien, tú hablas de Buenos Aires, sin embargo la novela no se desarrolla en Buenos Aires, solo hay un pequeño fragmento en Buenos Aires, se desarrolla en otro sitio, que ahora nos dirás cuál es, que esencialmente es un territorio inhóspito, que a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando estaba leyendo la novela. No sé lo que haríais cada uno de vosotros durante la pandemia y durante el tiempo que estuvimos encerrados en casa. Yo una de las cosas que hice fue ver espectáculos de Lelutiers. Vi a montones, todos los que había, distintas versiones de los mismos espectáculos, porque, bueno, eso fue lo que consiguió tener que mi cabeza estuviera un poco distraída y volver loco a mi hijo, que era el que estaba encerrado conmigo, con lo cual tenía una doble función. Y es muy curioso porque hay una de las canciones de Lelutiers que se llama Añoralgias, que es, bueno, añora en su pueblo, en la zona rural, que tiene una parte que voy a intentar leer porque es curioso que me recordó pues parte del escenario de esta novela, ¿no? Dice, los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurecen. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Entonces, claro, el escenario es
ya lo podéis ver. El escenario de tu novela es la naturaleza, pero es una naturaleza a la que uno no le gustaría nada estar en ella, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco qué es exactamente, porque creo que no está muy lejos de Buenos Aires, por lo tanto La Pampa no es. Entonces, ¿en qué escenario se desarrolla y por qué es tan inhóspito? Bueno, se desarrolla en lo que serían los montes del Luján. La villa del Luján hoy por hoy está prácticamente absorbida por Buenos Aires, pero en esta época, en 1787, era una villa a 67 kilómetros, pero en un momento donde aparte de un camino, porque había unos salares pasando Luján, entonces había cierto recorrido frecuente, no había civilización. En el pueblo de Luján, que si mal no recuerdo en esta época era un pueblo de 200 personas, ponele, sacale, no había más nada. Y realmente es increíblemente reiterativo en su monte, roca y el pequeño arroyo, que yo admito que en mi novela a veces corre con la fuerza de un río, ¿no? Pero es un arroyo que circula como 100 kilómetros en total. Y es una zona muy inhóspita por la época, más que nada, porque en ese momento, una vez que el virreinato del Río de la Plata se había establecido, salvo por los salares, no se lo recorría con demasiada frecuencia. Y entonces es un espacio donde todo lo que cuento acá, que si bien es fantástico, como bien dice Norman, tiene una base histórica real detrás, que ampara que era tan inhóspito como yo lo presento. O sea, realmente no era para perderse de noche o de día en esos montes. Bueno, por no destripar mucho de lo que es la trama, digamos que esto empieza cuando se descubren unos huesos de un animal que no se sabe muy bien cuál es y de lo que desencadena a partir de ese momento para una serie de personajes, porque es una novela de personajes que Rodolfo suelta en ese ambiente inhóspito y, bueno, les trata de determinada manera, ¿no? Hay un guionista croata muy bueno que se llama Darko Makam, que los asiduos de la Semana Negra lo conoceréis porque también estuvo aquí, que yo muchas veces en broma le digo que si yo fuera un personaje de cómic, no sé si me gustaría que mi guionista fuera Darko Makam, porque me va a ir mal. Tú, bueno, digamos que no eres tan cruel como Darko, pero bueno, ser un personaje tuyo tampoco garantiza nada. Te puede ir bien o te puede ir mal, pero ese aire bonachón que desprendes y que tienes como escritor o como guionista, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Cómo construiste estos personajes sabiendo que a algunos de ellos no les iba a ir bien? La segunda parte, ¿te encariñas con ellos? ¿Te cuesta trabajo liquidarlos, por así decirlo? ¿O es al contrario? Debajo de esa fachada de bonachón, en realidad tú lo que quieres es machacarlos a todos. Bueno, yo tenía muy claro que quería que esto fuera, en cierto modo, de horror. Y hay un subgénero dentro del horror que se conoce que es el survival, en inglés, que es de supervivencia, que en esencia es un grupo de personajes que están en una situación adversa, algunos de ellos no van a llegar al final del camino por lo que sea que pase. Entonces, cuando yo descubro la anécdota original que dispara esto, que es en el Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, que cabe aclarar que yo soy uruguayo en realidad, porque parecería que soy argentino y me gustaría aclarar que no, yo vivo cruzando el Río de la Plata. Pero estando de vacaciones en Buenos Aires, terminé descubriendo esta anécdota en el Museo de Ciencias Naturales, que hablaba de este hallazgo que es considerado el primer hallazgo paleontológico en la historia de Latinoamérica, que fue en un momento donde incluso el concepto paleontología no era común. Pero un fraile, el fraile dominico Manuel de Torres, cuando encuentra estos huesos a la orilla del Luján, le llaman lo suficiente la atención como para no descartarlos como de un animal, los traslada a Buenos Aires de la manera que yo lo narro, arrastrándolos sobre unos cueros por el camino muy lentamente. En Buenos Aires arman ese animal y lo mandan a Carlos III, que se lo conocía como el rey naturalista, es quien fundó el Gabinete de Ciencias Naturales, que les pide, esto que estoy contando es todo histórico, no estoy contando nada de mi invención, devuelve ese recibimiento de los huesos con un petitorio. Pide que por favor le casen un animal de esos vivo o, en su defecto, recién cazado, sin tener la menor idea, como nadie, de que el animal en realidad llevaba sus buenos 10.000 años extinto.
ese fue el punto de partida que yo dije, esa expedición, o sea, si un rey te ordena algo, lo tienen que haber hecho. Si bien no hay datos de que le hayan hecho caso, yo dije, lo deben haber hecho. Y es ahí que los personajes, hay uno que es histórico, que es el fraile Manuel de Torres. Pero todos los demás son invento mío y van a protagonizar esa batida de casa, que en realidad son dos, que luego les irán pasando distintas cosas. Y yo quería que tuviera la esencia de una novela de terror de personas ante lo inhóspito y que van sufriendo desventuras. Y quería que doliera, sí, quería que cuando cualquiera de los 8 ficticios se nos quedaba por el camino, el lector dijera, ¡no! Y de hecho, una de mis mejores experiencias con esta novela es con mi propio hijo, con Bruno. Bien dicen que en casa de herrero cuchillo de palo. Mi hijo es muy poco lector, tiene 14 años y es muy poco lector. Y sin embargo, entre amenazas y recompensas, lo convencí de que leyera esto, que le iba a interesar, que había monstruos, había muertos, vamos. Y lo mejor que me pasó fue 12:30 de la noche, me aparece en la puerta del cuarto y me dice, no te puedo creer que mataste a... Bueno, pero es parte de la aventura. No, podía morir, pero justo no deberías haber matado. Estaba muy, pero muy enojado. Y ahí pensé, esto es un éxito. O sea, si un adolescente no lector viene a la noche indignado, es que realmente los personajes terminaron encariñando, al menos a mi hijo. Pero ha sido una respuesta bastante general, que me insultan. Ha sido una respuesta bastante general, que me mandan un mensaje y es, no te puedo creer que mataste a... Entonces sí, me parece que así como a mí me costaba lo que pasaba, porque me tomé el trabajo de generar personajes disímiles, que no, algunos son bastante antipáticos, pero aún así quería que si los perdíamos por el camino hubiera un costo. Y parece que salió bastante bien. ¿Y te cuesta trabajo? Porque hay gente a la que le cuesta trabajo cuando construyes un personaje, de alguna manera te encariñas con él, aunque sea un mamón, por así decirlo. ¿Te cuesta trabajo luego, si te lo tienes que cargártelo? ¿Vos querés que lo cuente? Tú mismo. Vos querés que lo cuente, pero me amenazaste de que no lo cuente. Bueno, yo lo cuento. Joan es testigo que se lo conté y él me dijo, no sé. Bueno... Una cosa que a mí me molesta de esta historia, normalmente pongamos una película de terror de 8 personajes. ¿Quién se salva siempre? El muchachito. Está el héroe clásico y se salva siempre el mismo y los secundarios están ahí para morir de alguna manera horrible y nada más. Entonces yo quería que esto no fuera así. Quería que sorprendiera. Entonces, como en total son 9 personajes, el histórico no se iba a morir porque es histórico, hizo otras cosas después, a los otros 8 los numeré. Y con un dado de rol de 8 caras, yo fui tirando cuando había resuelto, acá muere alguien. Pero resolví quién moría por el azar. Y eso fue muy divertido porque tenía que seguir escribiendo luego que había muerto alguien que no había decidido. Y sorpresivo hasta para mí. Entonces, hay una serie de muertes pautadas, pero no quiénes mueren. Eso lo decidió el azar. Y yo seguí escribiendo a partir de lo que iba ocurriendo. Algo que no volveré a hacer jamás, porque pasé por unos dolores de cabeza de se muere el que conoce la zona, por decir algo, no es real, no es así, pero ¿cómo sigo yo cuando el que los guía de repente, bueno, pasa esto? Y había construido para ese momento muchas relaciones entre los personajes. Entonces también tenía que cómo reaccionaba el que perdía un ser querido, el que perdía a alguien que era, no sé, su patrón. Tampoco estoy diciendo que sean los que mueren, van a tener que descubrirlo ustedes quiénes son. Pero sí, fue un desafío importante en el que aposté por el azar primero que nada, a costa de mí mismo, que tuve que ir resolviendo tirada a tirada. De hecho, me han preguntado si hice trampa, si tiré y tocó uno que no quería que muriera, y no. Me sostuve firme en mi decisión absolutamente demente y la llevé a cabo hasta el final. ¿Y te sorprendió el resultado del azar? Quiero decir, yo no sé si alguna vez hiciste el ejercicio de cómo lo hubiera hecho sin dados, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que cuentas, que es muy interesante y que supongo que es un quebradero de cabeza para ti como creador, es muy divertido, ¿no? Porque siempre decimos que la diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción tiene que ser verosímil.
La realidad no. No. El azar va a su rollo y no tiene ningún interés en la verosimilitud, en que aquello sea creíble o increíble. Él hace lo que le parece. Entonces, ¿te sorprendió el resultado del azar? Sí. De hecho, me pasó cosas que murió alguno que yo no sé si hubiera matado y sobrevivió alguno que capaz que no me interesaba particularmente. Pero me parece que lo que vos acabas de decir se refleja. Termina dándole una pátina de realismo de que vos no sabés qué les puede pasar a ellos en semejante peripecia que tiene un peligro que corre para todos. Sí, un spoiler es que el histórico no se muere, pero bueno, eso creo que se puede imaginar. Pero todos los demás, sin importar su importancia en la expedición, corrían peligro. Y me gustó mucho también ir interactuando con lo que pasaba, ¿no? O sea, si bien yo tenía la estructura de la novela toda, sabía cómo terminaba, ¿no? Tenía clarísimo todo, cómo interactuaban los personajes a medida que el azar iba decidiendo que de repente ese ya no estaba más, fue una experiencia de escritura totalmente distinta a la que yo suelo tener en cual sea novela gráfica, sea cine o sea narrativa. Y ya te digo, fue un poco cansador porque había veces que era ¿cómo levanto esto? O sea, perdía y ¿cómo sigo? Y me llevaba un rato de pensar, pero fue algo nuevo, fresco, que tuvo todo un montón de particularidades que no sé si algún día volveré a recorrer, calculo que no. Pero para esto el resultado me dejó muy contento. Sí, bueno, como él comentó un poco del argumento, los huesos que se descubren son fósiles, por lo tanto, cuando van a la expedición a encontrar el animal, no hay ningún animal que encontrar, pero sin embargo sí que hay algo que les va a hacer pasarlo canutas, por así decirlo, ¿no? No decimos qué, pero en eso consiste la trama de la novela, que como le ha explicado además, no solo es una novela que se lee muy bien, porque Rodolfo escribe muy bien, que es interesante lo que cuenta, por el equilibrio entre lo fantástico y lo histórico, y sobre todo que es totalmente impredecible, porque lo ha decidido el azar, lo cual le da un valor añadido. Pero yo sí quería detenerme un momento en el título. ¿Por qué lo llaman Los Cazadores del Rey? Y lo digo porque, desde mi punto de vista y después de leer la novela, hay una cierta mala leche en el título. Quiero decir, hay un par de referencias, como cuando alguien salta diciendo por Dios y por el rey a enfrentarse a no se sabe qué, y sobre todo, que a mí me gusta mucho, la referencia al rey de la última página. Entonces, ¿por qué se llaman Los Cazadores del Rey? Bueno, primero, un poco relacionado a lo que contaba previamente. Hay una carta histórica real, no iba a decir de puño y letra del rey, pero es mentira, es de puño y letra del secretario, que si mal no recuerdo se llamaba Porley, que es el que transmite la orden. Pero bueno, me parecía que había una orden real, en todo sentido, que orquestaba esta expedición. Técnicamente serían del virrey, ¿no? Porque el que aparece es el marqués de Loreto, que es el virrey de Buenos Aires, del virreinato del Río de la Plata, en esa época. Y en realidad es totalmente prejuicio mío, pero la idea es que no hubo nunca una expedición de estas, porque al momento que el rey la ordenó, 5 minutos después se había olvidado. Se había olvidado del animal, se había olvidado de que había pedido que le cazaran uno. Entonces, para cuando termina todo y le fallamos al rey, el virrey, el marqués de Loreto, se mata de risa y dice, el rey no tiene el menor recuerdo de haber pedido que nadie hiciera esto ni por asomo. Entonces, no lo había pensado, pero en cierta medida es una ironía. Porque no son los cazadores del rey, son como los que siguen un capricho. Además, como alguno de ellos hasta tiene su propia agenda y se autodenomina para la tarea, también no corresponde con la agenda de cada uno de ellos. Sí, porque de hecho la ironía está también en el que en la expedición, digamos, aparte de quien la dirige, que es un noble madrileño que ha terminado en Buenos Aires, no precisamente por un ascenso, digamos, por así decirlo, a todos los demás cazadores, lo que el rey diga o deje de decir, a todos los demás, a la mayoría de los miembros de la expedición, lo que el rey quiera o deje de querer, se la trae bastante floja. Sí, es decir, hay algunos que tienen unos intereses y otros, pero el rey es algo que se la trae bastante floja, en mi opinión, y por eso me parecía que tenía una cierta ironía y un cierto incluso doble. me atrevería a creer que el noble lo que lo impulsa es que es un cazador.
Entonces él siente la pasión de la casa y desde que está exiliado en Buenos Aires no ha podido ejercerla y esto le viene como anillo al dedo. Pero en verdad no hay ninguna idea de obediencia y quiero cumplirle. No, él está emocionado porque puede cazar y un animal de corte, al parecer, fantástico. Entonces, por eso tiene todo el entusiasmo que tiene, pero siendo honestos, en realidad tampoco le quita el sueño que haya sido el rey el que le haya ordenado. Bueno, como el tiempo avanza inexorable, si queréis hacer alguna pregunta, aprovechando que está aquí Rodolfo, levantáis la mano y le preguntáis lo que os parezca. Yo sí quería aprovechar el tiempo, dado tu multifaceta, para hablar un poco, primero de la experiencia cinematográfica, ya que el otro día proyectamos en la sala principal la teoría de los vidrios rotos. La teoría de los vidrios rotos, que creo que es la primera película que escribes. ¿Qué tal la experiencia de escribir para el cine? Bueno, fue primero que nada un aprendizaje, porque yo estoy muy mal acostumbrado a que escribo una novela o una novela gráfica y su publicación es como mucho un año y medio después. Entonces, cuando yo terminé esta película, la terminé de escribir en el 2014. Y ahí comenzó el lento proceso de recaudar el dinero que le iba a permitirse filmar, al punto de que yo había dado por descartado que se filmara. El proceso es una película que salió, la producción completa no alcanzaron los 800.000 euros, pero se dice fácil. O sea, sobre todo, bueno, iba a decir para Latinoamérica, pero también me imagino que filmar en España no debe ser nada sencillo. Recaudar lo que fue el presupuesto de la película llevó 5 años. Entonces entró a filmarse en el 2019, terminó en el 2020, había una pandemia que impidió su estreno, y se terminó estrenando en el 2021 cuando se abrieron los cines. Y resultó un gran éxito. Yo creo que es una película que se combinaron muchas cosas, es una comedia policial. Y que eso fuera lo que volvió al cine, cuando abrieron los cines, la película fue lo primero que estrenó. Y había muchas ganas de ir a divertirte, ir a reír, y eso ayudó, que estuvo 15 semanas en cartel en Uruguay, estuvo unas 6 semanas en cartel en Argentina y actualmente lleva 5 semanas en cartel en Brasil. Le ha ido mucho mejor de lo que podíamos esperar. Fue la seleccionada por Uruguay para los Oscar, que no quiere decir nada. No es que a mí me decían, ¿quedaste para los Oscar? Y era, no, somos la película que representa a Uruguay. Es decir, hay 180 películas, una por país, y la de Uruguay es la nuestra. No quedamos nunca entre las 5 que fueron mejor película extranjera. Pero a mí en lo personal me ha abierto una puerta distinta, donde en definitiva hago más o menos lo mismo, que es contar una historia, pero en un contexto de trabajo diferente, porque después de la película ya escribí varios capítulos de series de televisión para Uruguay y Argentina, y ahora estoy trabajando en otra película y estoy trabajando en una serie de televisión producida acá, en España, y es como que se abrió una puerta laboral que me permite hacer lo que quiero, con ciertas limitaciones, porque es un medio donde mucha gente mete cuchara y todo el mundo opina y tenés que aprender a que, bueno, hay que negociar y negociar y negociar, pero que ha sido un cambio en mi realidad económica. Vamos a dejar, estaba dando vueltas, no, en mi realidad económica ha sido un cambio muy favorable y que me permite también dedicarme a escribir esto con total tranquilidad, o las historietas, que también le ha ido muy bien, por suerte, a las historietas por su lado. Pero ha sido como una apertura a un nuevo mercado que espero que se sostenga, que me permitiría seguir viniendo la Semana Negra, por ejemplo, muy tranquilamente. Bueno, tenemos 5 minutos, así que... Pero en relación con esto sí que hay algo que te quería preguntar, ¿no? Tú, además de las múltiples facetas que tienes, también tienes la de periodista, en la que reseñas y analizas muchas obras de ficción, cine, novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el tiempo que llevas siendo escritor y analizando lo que escribe en el medio que sea los demás, no sé si has llegado a alguna conclusión de que últimamente se haya producido algún fenómeno de las series, por así decirlo, sobre todo las series, ¿no? Como que mucha gente escribe ya pensando en esto cuando se adapte al cine, cuando se adapte a la novela, o que se escribe pensando en cuando me contrate la serie Netflix, ¿no? Primero, ¿a ti alguna vez te ha influido, aunque fuera inconscientemente, te has descubierto, uy, ¿dónde voy? ¿O lo notas como tendencia? No, pero considero que es algo, hasta te diría, natural, cuando los contratos que vos empezás a firmar
empieza a haber una cláusula que te dice y los derechos de adaptación, algo que hace, no sé, 5 años capaz que no estaban en los contratos que yo iba firmando. Y te empezás a preguntar también, ¿no? Porque si lográs que ese producto tuyo logre trascender esa frontera y luego sea otro y luego sea otro, es tentador. Yo en lo personal no he escrito nada que lo vea, o sea, si lo veo posible es de pura casualidad, no lo pienso, vamos a hacerlo de tal o cual manera porque es fácilmente adaptable. Tampoco lo veo mal. Yo creo que también hay una mirada muy romántica del escribir. Capaz que digo algo polémico. Hay una mirada muy romántica del escribir donde, bueno, el hombre, el escritor, la mujer, no importa, y su obra, la obra que tiene que permanecer impermeable. Y por otro lado también hay que vivir y hay que... Entonces tampoco me parece mal que alguien diga, bueno, yo voy a escribir de tal o cual condiciones, y más, incluso honestamente hasta puede gustarle lo que está escribiendo con todo y que lo piensa para ser adaptado y aprovechar si se da la oportunidad. No sé, me parece que en esto de escribir muy pocas veces se da la oportunidad. O sea, yo los escritores que conozco que viven de escribir los podría contar con los dedos de una mano. Entonces no me parece mal que un escritor diga, tengo esta puerta abierta y voy a tratar de pasar por ella. Me parece válido. No digo que haya sido mi caso, pero lo respeto perfecto. Pues nada, me temo que hemos llegado al final del tiempo que tenemos para esta charla. Siempre se hacen cortas, sobre todo cuando presentas gente tan interesante como Rodolfo. Recordaros que allá en la esquina estará ahora firmando ejemplares de la novela. Como habréis deducido por la charla, se trata de una novela muy peculiar, muy interesante, muy amena, muy divertida y sorprendente gracias a los dados, no a tu talento, según parece. Así que nada, antes de que vaya a firmarnos la novela, despedir a Rodolfo con el aplauso que merece. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.